Ya voy. Hola, Lourdes. Hola, Jesús. Espera. ¿Pero qué traes ahí? Espera. Espera. Quieto. Sí, está quietísimo. Hola, es la caja mágica. ¿Qué traemos dentro? ¿Qué trae dentro? A ver, mira aquí. espera, la ves. ¿Estás seguro? Sujétala un poco, sí. Es que quiere salirse. Atentos al dato. Hola amigos. Somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa os presentamos Frankenstein de Mary Shelley. Comenzamos el programa. Escribamos cada uno una historia de terror. Así nos comenta Mary Shelley en el prólogo de la tercera edición del libro de 1831, que dijo e invitó Lord Byron en su retiro, en su casa de campo, cuando se juntó con John Polidori, a Percy Shelley y a la propia Mary Shelley. Y cuando lo dice, en 1831, ya ninguno de ellos está vivo, solo la propia Mary Shelley, porque en 1821, lamentablemente, John Polidori se quita la vida, se suicida ingiriendo ácido prúsico, aunque la familia dijo que no y lo tapó un poco, pero así fue, tristemente. Y el marido de Mary Shelley, Percy Shelley, se ahogó en un lago toscano un año después, en 1822. Incluso el propio Lord Byron, el caballero por excelencia inglés, que se había ido a la guerra del Imperio Otomano, en 1824 muere Lord Byron de una infección, de una sepsis. Cuando Mary Shelley en 1831 lo pone en su prólogo, recordando aquellas palabras de hagamos cada uno una historia de terror, ya ninguno de los tres está vivo. Y así quiero comenzar, para todos vosotros, amigos espectadores, quiero empezar el programa de hoy porque es un programa muy especial, ¿verdad, Lourdes? Hoy vamos a hablar de una figura mundial de la literatura, la figura del moderno Prometeo, la figura de Frankenstein, la figura de ese ser que fue extraído de las garras de la muerte, del Averno, del infierno y traído a la vida. Aquella idea magistral, que no era original, puesto que ya se había ido gestando años anteriores y durante ese siglo las posibilidades de traer un cadáver a la vida por medio de aquellos inventos que se estaban produciendo, como el galvanismo, como los medios de la electricidad, los medios que se estaban conociendo ya en la propia medicina, aunque muy pretéritos, muy iniciales, ya empezaban a prometer en aquellas mentes imaginativas, en aquellos escritores, estas novedades, ¿no? Y tenía que ser la imaginación de un adolescente, casi de una joven, como era Mary Shelley, no de un escritor ya de renombre, sino de una escritora de ese tipo, la que se hizo famosa con este personaje que ha pasado a nuestra cultura occidental. Incluso a día de hoy se dice, estás hecho un Frankenstein, a una persona que está hecha a trozos, ¿no? O sea, ha pasado hasta nuestro bagaje cultural. ¿Y qué tenemos en la mesa hoy, Lourdes? Tenemos una edición, lo que os hemos podido traer un poco, porque bueno, esto ya sabéis que es un libro que data de 1817, la primera edición en inglés. En España son también ediciones muy antiguas, las que hay a principios del siglo XX me refiero, claro. Y son difíciles de conseguir. Ya sabes que nos gusta mucho encontrar y buscar ediciones difíciles, raras, dentro de nuestra posibilidad económica, porque esto estamos hablando que es que las primeras ediciones te vale lo mismo que el Castillo de Drácula, ¿eh? Entero, piedra por piedra. Que Frankenstein es tan conocido que la gente lo quiere tener. Claro. Entonces hemos traído, bueno, la que tenemos de lectura que os está enseñando Lourdes, que es la de Círculo de Lectores, que ahora os contaremos. Una edición en castellano bastante antigua, que ya os diremos, mediados y principios de los años 20, del siglo XX, vamos. Y una edición inglesa, joya donde las haya, que luego os enseñaremos, antigua, bastante antigua, ¿eh? O sea, nos ha costado, Dios ayuda a encontrarla a un precio razonable, ¿eh? Pero bueno, ya os contamos. Así que ahora vamos a empezar un poquito a desgranar la figura
y lo que ocurrió en aquella casa de campo con Lord Byron de anfitrión hasta que se consiguió y nació este personaje tan familiar ya para todos. Y es que la naturaleza colaboró para la creación del personaje. Porque ya en 1816, es muy curioso este dato, porque tener en cuenta que puede que nos pase algún día también a nosotros, ocurrió lo que se denominó un verano boreal. Fue un invierno volcánico. En 1816 el volcán Tambora oscureció los cielos de toda Europa. No hubo verano, fue el año sin verano, que le llamarían después. Y en esa época Lord Byron estaba en su casa de campo de Suiza e invitó, como ya os he contado, a John Polidori, su médico personal, con el que tuvo aquella tumultuosa, tormentosa relación. Invitó a los Shelley, a Mary y a Percy, a su casa, y allí les propuso este juego. Después de leer algunos relatos de terror, les propuso crear unas historias de terror. Cada uno escribió su parte. La joven Mary no acabó su relato y fue luego lo que dio pie a la historia. John Polidori hizo un relato del que sacaría luego en 1819 su novela El vampiro, que quedó un poco oscurecida después, ¿no? Porque quedó oscurecida por la versión de Bram Stoker de Drácula. Y Percy Shelley también colaboró, y Lord Byron también escribió un relato que es muy parecido al de Mary Shelley, de ese aire, ¿no? Pero eso ocurrió en la casa de campo. Pero bueno, yo creo que aquí en la introducción del libro tenemos algunas palabras de la propia Mary Shelley, ¿verdad? Que Lourdes, sí, a lo mejor te interesa a ti comentar. Mira, aquí en esta edición, sí, justo en la introducción, está muy bien porque hay unas palabras de la propia autora, y la verdad que siempre nos interesa mucho saber un poco más sobre la vida, sobre qué le llevó a escribir esta historia y a que naciera esta historia. Entonces os voy a leer un poquito cómo fue. Y dice así Mary Shelley: en el verano de 1816 estuvimos en Suiza, donde fuimos vecinos de Lord Byron. En un principio pasamos nuestras horas más agradables en el lago o vagando por sus villas. Lord Byron, que escribía entonces el tercer canto de Childe Harold, era entre todos el único que llevaba al papel sus pensamientos. Mas aquel verano fue húmedo y desagradable, y las lluvias incesantes nos obligaban a menudo a pasar días enteros en la casa. Cayeron en nuestras manos algunos volúmenes de historias fantásticas, traducidas del alemán al francés. Escribamos una historia de fantasmas cada uno de nosotros, dijo Lord Byron, y su proposición fue aceptada. Me dediqué a pensar en un cuento que pudiese rivalizar con los que nos habían impulsado a esa tarea, un cuento que hablara de los misteriosos terrores de nuestra naturaleza y despertase miedos estremecedores, que dejase al lector con temor de mirar hacia su alrededor, que paralizase la sangre y acelerara los latidos del corazón. Si no conseguía esos resultados, mi cuento de fantasmas sería indigno de su nombre. Pensé y pensé, pero en vano. Sentía la vacía incapacidad de invención, la mayor desgracia que puede afectar a un autor cuando a sus ansiosas invocaciones responde solo la nada. ¿Has creado algún cuento?, me preguntaban todas las mañanas, y todas las mañanas veíame obligada a contestar con una mortificante negativa. Lord Byron y Shelley tuvieron muchas y prolongadas conversaciones, de las cuales yo era devota, pero casi muda participante. Durante una de ellas se habló de diversas doctrinas filosóficas, y entre otras de la naturaleza del principio de la vida y de las posibilidades de que llegue alguna vez a ser descubierto y dado a conocer. Hablaron de los experimentos del Dr. Darwin, no de lo que hizo en realidad o dijo haber hecho, sino de lo que entonces se decía que había hecho, tema mucho más adecuado a mis propósitos. Asegurábase que había guardado un trozo de fideo en una caja de vidrio, hasta que por algún medio extraordinario empezó a moverse con movimiento voluntario. En medio de todo no se proporcionaría así la vida. Tal vez fuera posible reanimar un cadáver, y el galvanismo había dado prueba de ello. Quizá las diversas partes de una criatura pudieran ser fabricadas, reunidas y provistas del calor de la vida. Mientras conversábamos, se hizo de noche, y hasta había pasado ya la hora de las brujas cuando nos retiramos a descansar.
No pude dormir al recostar la cabeza en la almohada, pero tampoco puedo decir que pensara. Mi imaginación desbocada me dominaba y guiaba, adornando las sucesivas imágenes que surgían en mi espíritu con una claridad muy superior a la de los sueños corrientes. Vi, con ojos cerrados pero con aguda visión mental, al pálido estudioso de ciencias impías, arrodillado junto a algo que había reunido. Vi elevarse un horrible fantasma con figura de hombre y luego, por obra de algún motor poderoso, dar señales de vida y agitarse con un movimiento intranquilo, casi como el de un ser vivo. Abrí mis ojos dominada por el miedo. Aquella idea predominaba en tal forma sobre mi espíritu que sentí correr por mi cuerpo un escalofrío y quise cambiar la lúgubre imagen de mi fantasía por las realidades que me rodeaban. La habitación, el oscuro parqué, las cortinas corridas. Quise pensar en alguna otra cosa y recurrí a mi cuento de fantasmas, mi poco afortunado cuento. A la mañana anuncié que había pensado un cuento y lo empecé el mismo día con las palabras «Fue en una triste noche de noviembre», haciendo en él solo una transcripción de los profundos terrores sufridos mientras soñaba despierta. Y así, como nos ha leído Lourdes, como nos lo ha explicado, nació el mito de Frankenstein. Hoy tenemos en la mesa, como ya os he contado, 3 libros que hemos traído representativos para hablar de estas ediciones, de este personaje. Me gustaría, eso sí, puntualizar un poco cuál es la breve trayectoria de las primeras ediciones que aparecieron, las originales de Mary Shelley. No hay que olvidar que data esta novela de 1816. 1816-17, que es cuando se termina de escribir, que es la novela original, el manuscrito original de Mary Shelley, donde se refleja la historia con toda su dureza, con toda su crueldad descarnada, si podemos decir, que luego la propia Mary, como ella se consideraba una escritora aficionada, ¿qué nos van a contar a muchos de vosotros escritores que quizás nos estéis escuchando y viendo hoy? Lo que es los desvelos de los escritores porque la novela esté bien, porque esté bien escrita, porque esté bien corregida. Eso la pasaba a la pobre Mary. No confiaba en saber escribir bien, saber escribir de forma correcta, semántica, sintácticamente bien escrito. Y entonces, después de su primera versión, esta versión de 1817, acudió a su marido, a Percy, para pedirle ayuda. Y Percy reescribió la novela y hizo una versión en 1818, como en plan coautor, vamos a decir, ¿no? Luego toda esta historia se volvió a reescribir otra vez por la propia Mary Shelley, años después, ya siendo una escritora mejor, en 1831. Esto ha dado pie durante muchos años, porque en aquellas épocas las mujeres no eran consideradas como escritoras, no eran consideradas como nada, casi como floreros en aquella sociedad de inicios de la época victoriana, ¿no? Entonces se pensó mucho tiempo que la novela realmente fue escrita por Percy Shelley, no por ella. No, porque podían decir, ¿cómo la va a haber escrito esta chica? ¿Cómo va a saber esta chica de escribir nada, esta historia? Estando allí, claro, estando allí con un personaje como Lord Byron, como su marido Percy Shelley, que ya tenía conocimientos de escritura, ya era un escritor. ¿Cómo va a escribir ella? Y realmente la idea fue suya, como ya os hemos contado. La novela es suya. Es más, se rescató la primera edición. La primera edición porque quizá no es la más correcta, ni la más ortodoxa, pero es la novela más fuerte, la más dura, la más real, la auténtica. ¿Y dónde se rescató? Se rescató en la Biblioteca Bodleiana de Oxford. Ahí se ha encontrado el manuscrito de 1817 de Mary Shelley. Gracias a eso tenemos la edición primera original, príncipe, podemos decir, de Frankenstein o el moderno Prometeo. Por cierto, ¿por qué lo tituló el moderno Prometeo? Como aquel Prometeo de la mitología griega que robó a los dioses el fuego sagrado, que luego Zeus le dio pal pelo al pobre por llevárselo, ¿no? Y traerlo para aquí, para todos los hombres, que se lo tenemos que agradecer a Prometeo. Pues como eso, así denominó a este Frankenstein, porque realmente, que esto es un error muy común entre todos, cuando decimos, la novela es Frankenstein, no, Frankenstein era el joven médico desahuciado, desesperado. El monstruo, en la novela, en ningún momento se le llama Frankenstein.
es el médico. En la novela se llama monstruo, se le llama... monstruo de Frankenstein. Sí, pero en la novela en ningún momento siempre monstruo, se le llama aberración, se le llama de muchas formas, pero no se le llama Frankenstein, ¿no? Como esto, bueno, todos caemos en ese pequeño error que al final acabamos llamando Frankenstein al monstruo, ¿no? No, era el médico. Aquí os traemos las novelas que hemos conseguido. Vamos a empezar por la que utilizamos, de la más moderna a la más antigua. La que utilizamos para leer nosotros, pues esta edición que tiene Lourdes de Círculo de Lectores. Sí, está muy bien para leer, es muy cómoda y muy bonita, con tapadura, con sobrecubierta. Tiene una letra siempre muy adecuada, con los márgenes pues muy cómodos. Y es una edición de 1995. Y la traducción del inglés fue hecha por Francisco Torres Oliver. Entonces, bueno, pues la que más recomendamos. También en la propia introducción también viene pues un poquito lo que os hemos contado antes que hemos leído. Quizá en un poquito menos directo, ¿vale? Pero bueno, también lo recoge. Y bueno, es la que utilizamos para leer con su sobrecubierta, que a nosotros nos encantan estas ediciones de Círculo de Lectores. Es que salen baratas, ¿eh? Esto la habremos comprado por 2 euros. No sí, porque ahora de segunda mano está. De segunda mano, y es que el que no, realmente por estos precios, hombre, el leer no es tan oneroso ni tan caro para un bolsillo. Hay cosas muchísimo más caras, ¿no? Yo creo. Bueno, esta nos ha costado un poquito más, que es una novela, una edición de los años 50. Está publicada en Buenos Aires por la editorial Octrosa. Todavía, si los datitos un poco de la edición, hemos buscado, pues buscar la más antigua que hemos buscado en castellano, porque bueno, son difíciles de encontrar, inasequibles para un bolsillo normal, y esta nos ha costado bastante. Es una traducción de Rafael Jiménez, tiene unas pequeñas viñetitas, como ya estáis viendo aquí, que os enseñamos, de Violeta Puscain. La portada es de Ángel Solari, y es una edición fidedigna de la edición de 1831, con la introducción que ha leído Lourdes, que ya, bueno, que está aquí en el inglés también. Y lo curioso, bueno, que aquí al final es como a modo de colofón antiguo, nos dice la imprenta cuando se acabó de imprimir, ¿no? Acabóse de imprimir este libro en la imprenta Balmes, en Buenos Aires, a los 16 días de noviembre del año 1945, allá por la Segunda Guerra Mundial. Ya veis, hemos conseguido esta edición antigua, que tiene una traducción bastante buena. Yo la hemos leído un poquito, no la hemos leído del todo para no estropear el libro. Bueno, queremos abrirle mucho más. Y está bastante bien, con este papel de celulosa y un poco tostado, amarillo por los siglos. ¿De dónde habrá venido? ¿Cómo habrá venido desde Buenos Aires aquí a España? Bueno, en fin, nosotros le vamos a tratar con mucho cariño, ¿no? Y para terminar tenemos aquí este pequeño librito. Este está en el original inglés, es más antiguo. Aquí pone eso, Frankenstein, de Mary Shelley. Bueno, ya estamos aquí, os voy a mandar aquí un poquito a la pantalla grande para que le veáis. Por cierto, que dice que está numerada la edición, este es el número 616. Siempre está bien que sean ediciones más cortitas, eso quiere decir que están más cuidadas. Fue una gran suerte poderla encontrar. Y aquí nos comenta un poquito, que sí me ha hecho gracia, porque dice que hay 2 tipos de encuadernación, una más ordinaria, en tela, con un cofradito, que son estas letras doradas, y también dice que hay otra, un poquito mejor, con tela reforzada. O sea que bueno, para que se quería gastar más dinero, habían hecho otra edición un poco mejor. La editorial J.M. Dent & Hijos, que tenía una filial en Nueva York, que eran los de Dutton & Company, ¿no? Londres, que no lo he dicho, y en Canadá también. Y bueno, aquí veis esta portada muy bonita, simulando los libros. Bueno, también es verdad que en las ediciones de principios del siglo XX, que os diremos desde los años 30, aquí en España también se hacían con estas frontales, estas portadas interiores tan abigarradas con motivos florales y guirnaldas que rodeaban los títulos en esta letra grande. Y es curioso porque es que en España también ocurre en estos libros. Nosotros tenemos, por ejemplo, en una edición del Criticón, que también tiene ya os la enseñamos un día, muy parecido a esto, y en Inglaterra también se hacía, en Londres también, muy curioso. Aquí, bueno, tenemos los datos de la edición,
que esta sería, pues mira, hay 4, por la cuarta edición, porque la primera que se publica por esta editorial es en 1912, que son casi poquito sobre los 100 años después de la edición original. Y luego ya hay una del 22-27 y esta que es de 1930, que es una edición por lo más antigua que hemos conseguido para el programa. Ya la estáis viendo. La letra es la letra de la época. Tenemos libros así de principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Es una letra victoriana típica de los libros ingleses con esta, ¿verdad? Con esta hoja dura, pseudo cartulina fina. Fijaros, muchísima más calidad que no está otro. amarilla nada, y estos, en cambio, ya sí, porque esta tiene, ya es un poco lo que se denomina a veces papel periódico, ¿verdad? Sí, como con más celulosa. Digamos así, papel periódico, la lignina del papel pues lo va tostando, y esta pues tiene menos. Cuanto más atrás, mejor es el papel, como ya estáis viendo. Y bueno, pues este es el libro que os queríamos mostrar, chiquitito, no tiene grabados, no tiene imágenes, pero bueno, tiene la magia de ser un libro de Frankenstein de principios del siglo XX que hemos podido rescatar para la biblioteca y para enseñarlo a vosotros. Y bueno, ¿qué poco más queremos decir? Porque el personaje da mucho de sí, la historia todos lo conocemos, sabemos que de qué va, la resurrección de aquel pobre y desahuciado monstruo creado por partes de engendros y de trozos de otros seres humanos, aquel engendro que nace de la voluntad de este científico desesperado o loco, por medio de la electricidad. No hay que olvidar que esa es una época en que Luigi Galvani hace los primeros experimentos, que de ahí viene el galvanismo, que bueno, a día de hoy hasta en los laboratorios se hacen experimentos que se mueven. No sé si alguno lo habéis hecho, el movimiento del músculo de la ranita, eso es que se pone ahí 2 cablecitos y una pila y hace la pata de la rana muerta se mueve. Pues es que esto es el inicio del galvanismo y es en que se basa la resurrección del monstruo de Frankenstein, Y nada, solo quería comentar que es que lo que sí ha ayudado en época contemporánea a la gran difusión de este mito es el cine. Sí, es que el cine ha sido fundamental. El boom, ¿verdad? En 1910 hay una primera película que, bueno, es vamos a llamarlo un Frankenstein musoso. Musoso, sí, como habla poco. Y yo creo que era mudo el Frankenstein, sí. Y bueno, para mí, la de los años 30, me parece que es de 1931, con aquel papel magistral de Boris Karloff, ¿no? Que es el primer Frankenstein que aparece con tornillos, que muchos no lo habremos imaginado. ¿De dónde sale? ¿Por qué tiene esos tornillos aquí en la cabeza y aquí? Bueno, pues con la sesera plana, pues sale ahí en 1931 este personaje famoso, Boris Karloff, que recordadle, era el que hizo La momia, estas películas en blanco y negro antiguas yo que sé, anteriores a la Hammer, ¿no? Pero son de esa época casi. Bueno, y en esa película se crea el Frankenstein que todos conocemos, que sí, por cierto... El mito actual, ¿no? Sí, por cierto, nada tiene que ver con el Frankenstein que está albergado en estas novelas que tenemos en la mesa, porque el Frankenstein de coco plano, que llamo yo, y tornillos, no se parecen nada a este Frankenstein, que era si lo leéis, tiene un poco melena, la cara amarillenta, macilenta, casi en varina. No tiene nada que ver con el coco plano y los tornillos. Pero bueno, todos pensamos, no podemos evitarlo, entre el Frankenstein, sí, Boris Karloff. Claro, la imagen es tan poderosa que claro, se te queda, ¿no? Y si somos un poco más como yo, que nos tomamos la vida un poquito más con buen humor, hasta te sale el Frankenstein de la familia Adams. Y todos estos Frankenstein. ¿Cómo se llamaban aquellos Frankenstein? Esa de blanco y negro, no me acuerdo ahora, esa otra familia. Bueno, ya sabéis lo que también ha habido películas más modernas, sí, han tratado el tema de otra forma. Sí, también. Porque en las modernas, que se llama el Moderno Prometeo, claro, sale un Frankenstein más hacia la novela, sí. Bueno, y esto es lo que os queríamos contar hoy. Un poquito, sin aburrir, pero un poquito traer a la mesa de los cazadores de libros este personaje tan nuestro, tan occidental, que ha marcado tanto a todos los escritores, a todos nosotros. Para mí, el primer personaje realmente, la primera novela de ciencia ficción que existe, realmente será esta, con toda seguridad. Porque imaginaros, estamos hablando de 1816 y ya una joven mujer, es que es una pasada, me encanta de todas maneras, dando por saco a todos los caballeros victorianos serios, mostachudos, escritores allí, inventa la ciencia ficción y se
se imagina la resurrección de un cuerpo a través de la ciencia. A través de la ciencia y de la electricidad. Toma ya, ahí es nada, ¿eh? Bueno, y nada más, pues que espero que os haya gustado el programa de hoy y que nos sigáis viendo los siguientes programas. Y si os ha gustado, pues dándonos un me gusta, suscribíos a nuestro canal y acordaos de la campanilla. La campanita para que os lleguen las notificaciones. Leer mucho, leer de todo. Mira, podéis aprovechar, leer alguna cosita de terror, alguna de Drácula, leer Frankenstein. Releer Frankenstein, que está muy bien. Buscaros una edición chula, una edición de 2,50 €, de 5,40, yo qué sé. Una de esas baratas, pero que esté en buen estado. Y pasar una noche un poco de miedo y de angustia vital, que tampoco está tan mal. Hasta otro día, amigos. Adiós. Adiós.